Hola a todos, en este video vamos a realizar la programación en lenguaje ladder para PLC, ya, del circuito electrohidráulico, ya que tiene una secuencia A menos A más, B más, A menos A más, B menos. Ya, entonces, en videos pasados estuvimos hablando sobre este circuito, ya, este circuito electrohidráulico que en este video lo vamos a hacer la declaración de variables, ya para poder después hacer la programación en ladder, ya de esta misma lógica del circuito. ¿Ya? Entonces, en esta imagen le estoy mostrando la declaración de variable que se hace de este circuito, donde identificamos las entradas que van a ir conectadas al PLC, las salidas y también los registros internos que tienen que ir en la programación. ¿Ya? Entonces, aquí abajo yo detallo, ¿no es cierto?, esa declaración de variable, ya que tuve que hacerla primero acá identificando cada uno de los componentes y después hice este listado ya donde aparece todo en detalle. ¿Ya? Entonces aquí en la declaración de variables puse las entradas, ya que van a ser X0, ¿cierto?, que va a corresponder al interruptor de encendido y apagado, ya que va a ser ese interruptor que está ahí, ese 0. ¿Ya? Después vamos a tener la entrada X1, ya que corresponde al fin de carrera a sub 0, ya que corresponde al fin de carrera que está al inicio del cilindro A. ¿Ya? Después tenemos el final de carrera A1, ya que corresponde a la entrada X2. ¿Ya? X2 como entrada va a ser igual al fin de carrera A sub 1, ¿cierto?, que sería ese fin de carrera. ¿Ya? Después vamos a tener la entrada X3, que corresponde al fin de carrera B0. ¿Ya? Fin de carrera B0, X3. Y la entrada X4 va a corresponder al fin de carrera B1. ¿Ya? Ahí está detallado. Ya en total son 5 entradas. ¿Ya? Después declaramos las salidas. Las salidas van a ser los solenoides, ya que en este caso, como es un circuito que maneja una secuencia de 2 vástagos, entonces tendríamos 4 salidas que corresponden a los 4 fines de carrera. ¿Ya? O sea, perdón, los 4 solenoides. Entonces las 4 solenoides serían la solenoide I0, la solenoide I1, la solenoide I2 y la solenoide I3. Cada una de estas solenoides tiene asignado su respectiva salida. Entonces la salida I0 para la solenoide I0, salida I1 para solenoide I1, salida I2 para solenoide I2 y salida I3 para solenoide I3. ¿Ya? Ahí tenemos identificadas todas las salidas. ¿Ya? Y los registros internos ya son los que tienen la mayor parte de los componentes del circuito. Estos registros internos van a ser identificados con la letra M, ¿ya? Y ahí es donde nosotros involucramos todos los contactos, ¿ya? Los relés. ¿Ya? Los relés que tiene este circuito los convertimos en registros internos, ¿ya? Entonces, ese circuito tenía el relé K0, ¿no es cierto?, pasando por K1, K2, K3, K4, K5. ¿Ya? Hasta K5 llegan los relés en este circuito. ¿Ya? Entonces, vamos a tener todos esos registros internos, ¿ya? M0 para el relé K0, M1 para el relé K1, M2 para el relé K2, M3 para el relé K3, M4 para el relé K4, M5 para el relé K5. ¿Ya? Y finalmente tenemos estos dos que aparecen, que son las letras C. ¿A qué corresponden los C? Corresponden a los contadores. ¿Ya? En este circuito nosotros tenemos dos contadores, el CT1 y el CT2. ¿Ya? Entonces al contador CT1 en la nomenclatura del PLC lo tuve que identificar como C0. Y para CT2 en la nomenclatura lo tuve que identificar como C1. Entonces ahí están. Ya contador CT1 corresponde a C sub 0 y contador CT2 corresponde a C sub 1. ¿Ya? Así es como va a aparecer identificado en la programación de PLC. ¿Ya? Entonces, teniendo identificado esta declaración de variable con su respectiva entrada, salida y registro interno, ya podemos empezar a hacer la programación de este circuito. Ya, una cosa importante aquí también es que en la programación vamos a poder utilizar contadores, ¿ya? Y esos contadores que aparecen en la programación del PLC se parecen mucho a los contadores reales, ¿ya? Los contadores reales que necesitan. Necesitan el terminal, bueno, en este caso, como era un contador físico, él requería tener una bobina, ¿no es cierto?, que era alimentada por un voltaje. Ya en este caso, como un contador que está en una programación, es un bloque de programación nada más, ¿ya?
Pero de todas maneras necesita también tener un terminal, ya que va a ser el que va a recibir los pulsos de voltaje, ya que van a ser contados, ¿ya? También va a tener un terminal, ¿cierto?, que va a servir para poder resetear, y va a tener también la opción de poder hacer un contacto, ya que corresponde a ese contador, ¿ya? Porque nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el contador CT1, que tenía su respectivo contacto CT1, ¿ya? En el caso de la programación también vamos a poder tener eso, ya vamos a tener el contador y vamos a tener también un contacto que represente ese contador, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el contador 2, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya teniendo la declaración de variables hecha, ya identificadas todas las entradas, las salidas y los registros internos, ahora vamos a proceder a hacer la programación en el PLC, ¿ya? En el software del PLC. ¿Ya? Entonces vamos a pasar aquí al programa que utilizamos, ya que es el ISPsoft. ¿Ya? Entonces aquí voy a crear acá un proyecto nuevo. ¿Cierto? Proyecto nuevo. Sí. Ya le vamos a poner así, sin título. Ya tiene que decir tipo de controlador TVP y tipo SV2. ¿Ya? Ok. Ya, entonces ahora donde dice programas, tenemos que decir que vamos a hacer un nuevo programa. Ya, proc 0, ok. Tipo ladder, sí, está bien. Entonces aquí vamos a empezar a construir la programación en ladder. Entonces para hacer esa programación vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con todos los otros circuitos. Ya tenemos que ir línea por línea haciendo cada una de las redes ya de la programación. Entonces vamos a partir con la primera red que corresponde a la primera línea del circuito. Ya, en la primera línea del circuito nosotros teníamos el interruptor, ya que era el que da la alimentación al circuito completo, ya que nosotros le vamos a llamar aquí, según la declaración que hicimos, ya se va a llamar X0. Ya, X0 va a ser el interruptor de partida y de parada. Ya, después tenemos, debajo de ese interruptor teníamos un relé ya en el circuito de electrohidráulico, pero ahora nosotros tenemos que convertir esto, ¿no es cierto?, al lenguaje de programación en PLC, por lo tanto, ese relé se convierte en un registro interno de programación, ya que le vamos a llamar M0. Ya, entonces el relé K0 se transforma en el registro interno M0. Ahí está. Ya, después vamos a tener que construir otra red abajo, y en esa red ubicamos también un contacto. Ya, este contacto se va a llamar M2. Ya, pero en el circuito el relé, este contacto de relé aparecía normalmente cerrado. Ya, entonces en la programación yo también tengo que especificar ya que ese contacto estaba normalmente cerrado. Ya, entonces es un contacto M2 normalmente cerrado y alimenta una bobina, ya que para el PLC esto es una bobina. Ya, entonces esa bobina que corresponde a una salida, ¿esto qué sería? La solenoide I1. Ya, o sea, esta es la salida, una de las salidas que vamos a utilizar para el PLC. Ya, I1. Ya, después tenemos que agregar otra red. Ya, en esta tercera red vamos a encontrar unos contactos que están en serie. Ya, contacto M0. Contacto M3 y bobina. Ya, entonces vamos a darle el nombre M0. Ya, ese contacto va a ser M0, este contacto va a ser M3. Ya, y finalmente tenemos la bobina del
de la programación que representaría a M1. ¿Ya? Entonces recordemos que los M son registros internos, estos M pertenecían a los relés, y entonces seguramente acá estaba el contacto del relé K0 que estaba abierto, ¿cierto? Después venía en serie el contacto del relé K3 que también estaba abierto, y después llegaba, esto alimentaba la bobina del relé K1, ya que nosotros le llamamos M1 como registro interno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos en esa línea de programación. ¿Ven? Estamos siguiendo exactamente lo que aparece en el circuito, lo estamos traduciendo al lenguaje de PLC. ¿Ya? Entonces ahora vamos a agregar otra red. ¿Ya? Y abajo de esa red encontramos un contacto abierto. Después vamos a tener un contacto que se encuentra en paralelo con ese. ¿Ya? Después otro contacto que se encuentra en serie. Recuerden que en el dibujo les va indicando si se va a conectar en paralelo o en serie. ¿Ya? Por ejemplo, acá si yo tengo el contacto dibujado así, con la flecha hacia el lado, significa que se va a conectar en serie. Si yo lo veo que el contacto está con los brazos hacia arriba, dibujado de esa manera, es porque va a quedar conectado en paralelo. ¿Ya? Entonces ahí hay que fijarse bien en esa parte. ¿Ya? Entonces ahora tengo un contacto ahí que está en paralelo con ese, después tenemos otro contacto ahí en serie, después tenemos otro más, después otro más, y finalmente una bobina. Entonces ahora vamos a identificar cada uno de ellos. ¿Ya? Para colocar el nombre a cada uno de los contactos, yo recomiendo que primero pinchen acá en la flecha, ¿ya? Y después le cambiar el nombre al contacto, ¿ya? Porque así es más fácil, ¿ya? Y porque de esa manera uno elige el puntero, y el puntero justamente sirve para esas cosas, ¿ya? Para poder colocarle nombre a los componentes. ¿Ya? Entonces, el contacto que aparece aquí es M1. Ya ese contacto M1 está en paralelo con M2. Ya después viene un contacto que va a quedar normalmente cerrado, ya que se llama C0. ¿Ya? Y le voy a poner aquí, tengo que pincharlo 2 veces encima del contacto para que aparezca este cuadro. ¿Ya? Pincho 2 veces, aparece este cuadro y elijo normalmente cerrado. Ahí. Entonces este contacto también va a estar normalmente cerrado. ¿Ya? Y se va a llamar C1. ¿Ya? Y finalmente X1. Ya que también va a estar normalmente cerrado. Y finalmente M2, la bobina M2. Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí? Teníamos físicamente en el circuito aparecía un relé, un contacto de relé que era el K1, en paralelo con un contacto abierto K2, ¿ya? Y abajo aparecían en serie los contadores, ¿ya? Que estos corresponden a los contactos de los contadores, ¿ya? Son los contactos pertenecientes a los contadores. Entonces este es el contacto normalmente cerrado C0, ya que antes era el CT1, y este es el contacto cerrado C1, que antes era el CT2. ¿Ya? Y finalmente tenemos X1, que era una de las entradas que era un fin de carrera, ¿cierto? Y eso alimenta finalmente la bobina M2. Ya, X1, de acuerdo a la declaración de variable, ya era a 0, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que en el circuito, si ustedes ven ahí a 0, es un fin de carrera que aparece normalmente cerrado, ya porque cuando se activa, abre. Entonces yo tengo que especificar acá en el PLC que ese fin de carrera se encuentra normalmente cerrado, ¿ya? Para no estar haciendo la modificación física en el fin de carrera, ya si no tendría que yo cambiar ahí, abrir el fin de carrera, ¿ya? Y cambiar en la conexión para que quede normalmente cerrado, ¿ya? Pero acá en el PLC eso no es necesario, ya basta con que yo le cambie la lógica en la programación para que quede normalmente cerrado, ¿ya? Y no hay ningún problema ahí. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar así, ¿ya? X1 va a quedar normalmente cerrado porque corresponde al fin de carrera a sub 0. ¿Ya? Y finalmente esto alimenta una bobina M2, ya que en el circuito era el relé K2, ¿cierto? Que tenía su contacto y su bobina, y así el enclavamiento. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? Ahí está esa parte del circuito. Ahora pasamos a la siguiente, ¿ya? Donde vamos a encontrar un contacto abierto, que va a ser M2.
¿ya? Y ese contacto alimenta la bobina que va a corresponder a una salida. Y 0. ¿Ya? Ahora pasamos a la red número 6. ¿Ya? Y en esta red vamos a tener, ya, aquí es donde vamos a tener el contador, ya, el primer contador. Ya, entonces, ¿cómo yo puedo ubicar el contador aquí en el programa? Ya, existen distintas formas. Por ejemplo, yo puedo acudir aquí a una librería que tiene el programa del PLC, que son las APIs. Ya, estas que se encuentran acá. Ya, acá dice APIS. Ya. Entonces, estas son librerías, ya, que tienen un montón de bloques de programación de distinto tipo. Ya. Entonces, una opción es recurrir a las APIs, ya, para poder ubicar en este caso, el contador que necesitamos. Ya. Pero otra forma que podría ser más corta, ¿no es cierto? Más, un atajo, podríamos llamarle, ya sería escribir el comando del componente para que el componente aparezca automáticamente. Ya, entonces vamos a utilizar esa forma de escribir un comando. ¿Ya? Entonces, para hacerlo, tenemos que pinchar aquí el área que está así de color rojo, ya que aparece así como seleccionada ahí, ¿no es cierto? De color rojo. Ya, pincho ahí y va a aparecer como un cuadro de texto. Ya, ese. Ya, aparece ese cuadro, ¿eh? Ya, entonces en este cuadro ya yo voy a colocar el nombre ya del contador que se llama CNT. Ya, CNT. Ya, y ponemos OK y automáticamente aparece el contador, ¿eh? Sin tener que buscarlo en la librería. Ya. Igual lo podemos hacer, ya. Igual se puede encontrar en la librería y ubicarlo ahí dentro de todo ese menú que hay. Ya, pero podemos decir que esto sería una forma un poco más corta de hacerlo. Ya, 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 pero como pueden ver ahí, ¿no es cierto? La librería ofrece un montón de componentes que se pueden ver, ¿no es cierto? Y se puede ver también en qué consiste cada uno de ellos. Ya, se puede ver el detalle. Ya, en un menú que aparece, ¿no es cierto? Podemos ver también el detalle de qué significa cada uno de los componentes que ofrece esta librería. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos ya seleccionado el contador. Entonces, el contador que aparece acá ya tiene distintas terminales. Ya, la primera es la que dice en, ya de enable. Ya, esa terminal en ya es la que recibe los conteos, ya recibe los pulsos de voltaje para poder contar. Ya. Entonces, aquí es donde el terminal que recibe esos pulsos de voltaje y los va contando. Ya, ese es el N, EN. Ya, después tenemos el otro terminal, ya que es S1. Ya, en ese terminal es donde nosotros vamos a colocar el nombre del contador, ya, el nombre la identificación, ¿cierto? La identificación que va a tener en el programa del PLC. Ya, y va a estar puesta en ese 1. Ya, y eso nos va a servir bastante porque después cuando hagamos un contacto en la programación, ese contacto va a tener el nombre que aparece aquí. Ya, va a aparecer aquí en el terminal S1 el mismo nombre que va a tener ese contacto. Ya, entonces si el contador llega a contar la cantidad de veces para la cual fue programado, ya el contacto que tiene asociado, ¿no es cierto?, va a tener el mismo nombre que va a tener este terminal S1. ¿Ya? Entonces ese va a ser para el nombre del contador. ¿Ya? Y el S2, ese terminal S2 es donde nosotros tenemos que ubicar la cuenta. ¿Ya? ¿Cuánto queremos que cuente? Que cuente hasta 1, hasta 2, hasta 3, 4, 5. Ahí uno decide, ¿no es cierto?, qué número colocar ahí para setearle al contador. ¿Ya? Y también está la opción de reseteo, ya que la vamos a ver más adelante. Ya también podemos hacer que esto se resetee. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a ubicar ya los contactos que se encargan de generar los pulsos. Ya, el pulso que va a ser
de activación, ya, y que va a poder ser contado por el contador. Entonces vamos a ubicar los contactos. Ya van a ser 2 contactos en serie. Ya, y esos contactos van a ser contacto M3 y M4. Ya, entonces esto en el circuito electrohidráulico aparecían como relés, ¿cierto? O sea, este era un contacto abierto K3 y este era un contacto abierto K4, ¿ya? Que llegaba hacia donde se encontraba la bobina del contador, ¿ya? Entonces en este caso, esos 2 contactos los estamos enviando hacia el terminal enable, ¿ya? Del contador, ¿ya? Que en el fondo es como lo mismo. Ya, ahora vamos a ubicar el nombre que va a tener en el contador, en el terminal S1. Ya, entonces yo tengo que pinchar acá donde aparece el terminal S1, ya, y le coloco el nombre C0. Ya, ese es el nombre que va a tener el contador, ya, C0. Ya, es como la dirección que me sirve a mí para poder identificarlo, así como yo he identificado cada uno de los contactos con su registro interno. Ya, este contador también tiene que tener una forma de identificarse. Ya, entonces con el C0 lo voy a identificar. Ya podemos identificarlo con la letra C, y si son varios contadores, podemos darle distintos nombres. Por ejemplo, puede ser C0, C1, C2, C3, independiente, depende de la cantidad de contadores que hagamos la programación, ¿ya? Pero todos van a tener que tener la letra C, ¿ya? Y el número que corresponda, ¿ya? Entonces ahí tenemos identificado el contador como C0. Después acá abajo, en el terminal S2, tenemos que ubicar el número de la cuenta, ya que en el circuito nosotros lo habíamos dejado en 2, ya, porque tiene que hacer cuenta de 2 veces, ya que significa que él va a contar, cuando cuente 2 veces la presencia, ¿no es cierto?, del fin de carrera. Ya, ahí es cuando él va a ejecutar la acción de cerrar un contacto, ¿ya? Entonces ahí tenemos el contador, ¿ya? Y vamos ahora a hacer una red acá abajo. Vamos a agregar una red, la red número 7, ¿ya? Y en esta red vamos a ubicar un contacto abierto, ya, M5 y una bobina. Entonces el contacto se llama M5 y la bobina, ya que esta bobina yo le puedo dar la opción aquí. Si yo la pincho, me da la opción de que yo la deje como salida o como set o reset. Ya, yo en este caso necesito que sea reset, ya. Entonces voy a seleccionar reset en la bobina y ahí va a quedar con esa letra R ahí escrita, ya. Entonces este reset, ¿a qué corresponde? Va a corresponder a C0, ya. Yo le estoy diciendo en el fondo de que cuando el contacto M5 se cierre, va a alimentar la bobina reset, y esa bobina reset está identificada como C0, o sea, significa que yo estoy reseteando el contador C0, ¿ya? Y ese reseteo va a ocurrir si es que el contacto M5 se cierra, ¿ya? Y eso ustedes también lo pueden ver en el circuito electrohidráulico, o sea, si fijan en el contador, ya el contador, donde están los terminales R1 y R2, ¿cierto? Ahí es donde teníamos el reset, ¿ya? Y ese terminal está siendo alimentado por un contacto, ya, y ese contacto cuando cierre es cuando va a hacer el reseteo del contador, ya, y el contador significa que va a quedar, con la cuenta en cero, ya, y va a quedar listo para poder volver a ser utilizado más adelante, ya. Entonces para eso está el reset. Y ahora seguimos con la siguiente línea de programación, ya. Ahora viene en la red número 8, vamos a tener un contacto C0, ya, y alimentando una bobina, ya. Entonces este contacto se llama C0, ya, y va a alimentar, ya, la salida I2, ya, está alimentando una salida directamente, ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que el contador C0, cuando él ya cuente las 2 veces, ya que se activa el fin de carrera,
Yo recuerdo que era el fin de carrera A1, ¿cierto? Porque es el vástago del cilindro A. Entonces, si el vástago del cilindro A cuenta que pasó por A1 dos veces, fin de carrera 1, ya. Entonces ahí significa que el contador ya hizo su cuenta total, por lo tanto va a hacer que su contacto cierre. ¿Y cuál es el contacto del contador? Este, ya, el C0. Entonces este contacto va a cerrar y va a alimentar la salida I2. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Siguiente red. ¿Ya? En la siguiente red vamos a ubicar unos contactos. ¿Ya? Contacto M3, contacto M5. Y se me olvidó ubicar el contador. Y ahí sí. Ya, entonces pincho, ¿no es cierto? Acá donde está el área roja, pincho dos veces y aparece esto. Ya, entonces aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que escribir CNT. Ok, y aparece. Aparece el contador. Ya, entonces este contador va a ser, va a tener, ¿no es cierto?, estos pulsos que van a venir de activación, ¿no es cierto? Estos pulsos van a venir de M3 y de M5. ¿Ya? Entonces aquí este contador va a tener el nombre C1, ¿ya? Identificación C1, ¿ya? Y la cuenta que va a tener asociada va a ser 2, o sea que va a contar dos veces, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí va a pasar lo mismo, acá él va a contar, ¿no es cierto?, las veces que el fin de carrera 1 se activa, ¿ya? Cuando el fin de carrera a 1 se active dos veces, ya va a ser la misma acción. Él va a contar esas dos veces y va a tener que hacer cerrar su contacto, ya que pertenece a este contador que sería el C1. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tenemos estos dos contactos? Porque yo les había explicado en el circuito electrohidráulico que teníamos que diferenciar una cuenta de la otra, ¿ya? Porque en la primera ocasión, ¿no es cierto?, el contador va a contar las veces que el fin de carrera 1 se active, ya que es cuando la secuencia está iniciando, ¿no es cierto?, cuando hace su secuencia a menos a más, y después tiene que el cilindro B hacer su salida, su carrera de salida, que es B más, ¿cierto? Pero después tiene que repetirse la secuencia a menos a más, ¿ya? Pero en esa segunda vez, el vástago del cilindro B tiene que hacer su carrera de retorno, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer una distinción entre las dos cuentas, ya, porque en las dos cuentas se hacen acciones diferentes, ya, pese a que es la misma secuencia, a menos a más, pero aunque sea la misma secuencia, se tienen que hacer acciones distintas, ya. Entonces, para eso ocupamos este M5 que está acá, ¿cierto? Y en la parte de arriba ocupamos el M4, ya, que en el diagrama que aparecía en el electrohidráulico, ¿cierto?, salía identificado eh, como aparece aquí, ¿cierto? Aquí, ya, aquí pueden ver que tenemos los contactos K4 y K5, ya que son los registros internos M4 y M5. Ya, esos contactos K4 y K5, ¿dónde pertenecen? Ya, pertenecen a los fines de carrera A1 y B0. O sea, eh, K4 y K5, sí. A B0 y a B1, perdón. Ya, pertenecen a B0 y a B1. Ya, entonces, los contactos K4 y K5 al pertenecer a B0 y a B1 significa de que yo acá estoy dando, ¿no es cierto?, la condición, ¿ya? Porque al principio de la secuencia, cuando hace su carrera a menos a más la primera vez, se supone que el vástago del cilindro B se encuentra en la posición inicial, que es B0, ¿ya? Entonces, si B0 está activo, ya es la primera parte de la secuencia. Y si B1 está activo, es porque se encuentra en la segunda parte de la secuencia. Entonces ahí yo estoy haciendo la diferencia, ¿se fijan?, entre una parte y la otra. Ya, entonces, acá yo le estoy poniendo esa condición aquí con B0 y B1, ¿por qué? Porque acá en esta parte, ya cuando K4 está activo, ya que significa que eh, M4 va a estar activo, ¿no es cierto? M4 depende, bueno, perdón, K4 depende aquí en el circuito del fin de carrera B0. O sea, cuando el fin de carrera B0 está activo,
significa que este contacto va a estar cerrado, ¿ya? Y si ese contacto está cerrado, significa que va a dejar que este contacto cierre y abra, ¿cierto? Y esa energía va a llegar aquí al contador, ¿ya? Pero si este contacto K4 está abierto, aunque el K3 cierre y abre, no va a poder alimentar el contador, ¿se fijan? O sea, esta es como una condición que yo estoy poniendo aquí, ¿ya? Si esa condición no se está cumpliendo, ya el fin de carrera no va a poder hacer nada con el contador, ¿ya? Y lo mismo pasa que en el otro caso, ¿ya? Con el contacto K5 acá en el circuito, ¿cierto? El contacto K5 iba a estar activado si es que el fin de carrera B1 está activado, ¿no es cierto? Si se activaba el fin de carrera B1, ya que cuando el vástago del cilindro B llega aquí, ¿no es cierto? En ese punto, ya ahí es donde va a poder contar el, las veces, ¿no es cierto?, que se activa el fin de carrera 1, ¿cierto? Pero si el vástago de aquí no ha llegado a B1, no la va a poder contar porque esto va a estar abierto. Entonces, al estar abierto, no vamos a poder aquí activar el contador y el contador no va a poder tomar la cuenta, ¿ya? Entonces, yo puse esos contactos ahí por esa razón, ya para poder hacer la distinción entre una parte del ciclo y la otra, ya porque en el fondo el ciclo es el mismo, a menos a más, ya, pero yo tengo que hacer una diferencia para poder hacer de que en el primer caso haga una acción, que en este caso es que el vástago del cilindro B haga su salida, y en el otro caso haga una acción distinta, que es cuando el vástago del cilindro B tiene que hacer su retorno. Entonces, esa misma situación se está repitiendo aquí, ya porque en el fondo lo que estamos haciendo es traducir lo que aparece en el circuito a la programación. Entonces ahí tenemos el M3 y M5, ya para que el contador haga la cuenta, ya ese 1 el que identifica el contador y 2 es el que lleva la cuenta. O sea, este sería el seteo que estamos haciendo de cuánto queremos que cuente, siento que cuenta hasta 2. Ya, entonces ahora vamos a hacer una red acá abajo donde vamos a agregar el contacto M4, ya, y la bobina. Ya, esta bobina va a ser para hacer el reseteo, ya, y va a tener un nombre que va a ser C1. Y finalmente ubicamos el contacto C1, última red, contacto C1 y bobina, y 3. Ya, entonces, lo que estamos haciendo acá es la parte del reset. Ya, recordemos que acá también tenemos que resetear este contador. ¿Ya? Y para resetearlo vamos a usar el contacto M4. Ya, si M4 está activo, ya se resetea el contador C1. ¿Ya? Entonces ahí la cuenta del contador vuelve a 0 y queda este contador disponible para ser utilizado de nuevo. ¿Ya? Y aquí abajo, en la última parte, estamos haciendo que el contacto que pertenece al contador C1, cuando cierre, ya que es cuando haga la cuenta entera, ahí va a cerrar y va a alimentar la salida I3 que corresponde a la solenoide I3, ¿cierto? Y eso era lo que hacía que el vástago del cilindro B pudiera hacer su carga de retorno. Ya, ahora vamos a agregar las últimas 3 líneas de la programación. Vamos a tener que agregar 3 redes. Entonces voy a partir agregando esta red donde vamos a ubicar el contacto abierto X2. Ya, le voy a dar el nombre X2. Ya, y la bobina, ya que su nombre es M3. Ya, entonces este contacto X2, que es una entrada, correspondería al fin de carrera, ya que sería A1. Entonces el fin de carrera 1 al activarse va a alimentar esta bobina
que corresponde al registro interno M3. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esto de alimentar este registro interno con el fin de carrera? Porque este fin de carrera en, en el circuito que se había hecho al principio, de donde yo estoy sacando la lógica para la programación, el fin de carrera se tenía que ocupar en repetidas veces. ¿Ya? Entonces ocurre lo mismo aquí en el PLC de que el fin de carrera corresponde a una sola entrada. Entonces yo no puedo repetir la entrada X2 varias veces en el programa, solamente tengo que ponerla una vez, ya porque es una sola entrada. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo necesito todo esto repetidas varias veces en distintas partes del circuito? Lo que puedo hacer es que esta entrada alimente un registro interno, ya que en este caso es M3. Y este registro interno, como se comporta igual que un relé, ya si yo alimento esta bobina M3, voy a poder alimentar varios contactos que digan M3. ¿Ya? Y la cantidad de contactos es ilimitada. Ya yo puedo definir una cantidad muy grande de contactos y no habría ningún problema. ¿Ya? Que tengan el mismo nombre que la bobina M3. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo repetir varias veces la acción que haga este fin de carrera sin tener que repetir la dirección, ¿ya? Porque la dirección de entrada, como les digo, no se puede utilizar más de una vez, ¿ya? Entonces, por eso hacemos esto, ¿ya? Entonces, con el fin de carrera, que decíamos, ¿cierto? El fin de carrera A1, ya ahora vamos a tener que hacer lo mismo con el otro fin de carrera, ya que vamos a agregar ahora, ya en esta segunda parte, vamos a agregar un contacto y una bobina. Entonces el contacto este va a ser X3, ¿ya? Y la bobina M4, registro interno M4. ¿Ya? Entonces este sería el fin de carga B0, que también va a tener que alimentar una bobina, registro interno M4, ¿ya? Y que así de esa manera voy a poder utilizar varios contactos, registro interno que tengan ese nombre M4, ¿ya? Para poder repetir la acción que hace este solo fin de carrera. ¿Ya? Y ubicamos la última, ya la última red que corresponde a otro contacto, ¿ya? Y una bobina. Entonces este va a ser el X4. X4 correspondería al fin de carrera B1. ¿Ya? X4, fin de carrera, corresponde al fin de carrera B1. ¿Ya? Entonces ese va a alimentar el registro interno M5. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la programación completa. ¿Eh? Ya, eso es toda la programación. Ya, entonces una vez terminado esto, puedo grabarlo acá, guardar, ya para que se guarden todos los cambios. Ya, y ahora podemos hacer la simulación del programa. Ya, entonces para poder hacer la simulación tenemos que ir y verificar que el driver esté activado, ya el driver de simulación. Entonces para eso tenemos que ir al programa ComGR, ¿cierto? Y verificar que el driver que diga simulador esté en modo Start. ¿Ya? Si no está en modo Start, ustedes pueden oprimir este botón, Start, ¿ya? Y ahí va a cambiar su estado, ¿ya? Y va a quedar en modo Start. ¿Ya? Entonces verificamos eso, cerramos acá. ¿Ya? Y lo otro que hay que verificar es que en herramientas, en configuración de la comunicación, también tiene que estar seleccionado el driver. ¿Ya? Ahí dice driver, simulador, estamos bien. ¿Ya? Entonces teniendo eso, ya podemos ejecutarle el modo en línea, ya que es cuando tenemos que conectarnos a este PLC virtual, ya porque es una simulación. ¿Ya? Entonces vamos a modo en línea, ¿ya? Y aquí me dice que no está compilado el programa, entonces quiere compilarlo, le ponemos que sí, aceptar, ya va a hacer la compilación. Ya me dice, ¿quiere descargar el proyecto igualmente? Hay que decirle siempre sí, ya, sí. Y va a aparecer un cuadro que me va a pedir transferir la información del programa. Entonces le podemos transferir, ya, y va a transferir el programa a este PLC virtual.
Entonces ahí tenemos eso, ya, y hay que fijarse acá abajo donde dice, esta parte dice stop, ya. Entonces stop significa que el PLC no está en modo ejecución, está detenido. Ya, entonces yo puedo dejarlo en modo ejecución acá con el botón verde, ejecutar, ya, sí, y ahí va a quedar acá en modo run, ya, esto significa que aquí estamos en ejecución. Ya, ¿qué pasa si no lo dejamos en modo ejecución? Si lo dejamos así en stop, el problema, lo que ocurriría es que las salidas no se van a activar. Ya, aunque yo haga la simulación del programa y active una salida de acuerdo a la lógica del programa, ya el PLC no va a dejar que esa salida se active, ya por un tema de seguridad. Ya, entonces, mientras yo no tenga el PLC en modo ejecución, él no va a activar ninguna salida. Entonces, por eso aquí tuvimos que cambiarlo, ¿cierto? Aquí lo cambiamos para que quedara en modo run, modo ejecución. ¿Ya? Entonces, lo otro que tenemos que hacer es oprimir este botón que es la ampolleta, ya que significa que al habilitar esto yo voy a poder hacer que las entradas puedan cambiar su estado, ¿ya? Porque vamos a estar simulando, entonces vamos a simular de que los fines de carrera están cambiando su contacto, su conmutación, ya como si los vástagos estuvieran haciendo su movimiento, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa simulación, por lo tanto aquí eh, tiene que ser habilitado, o sea, si yo oprimo acá el botón, así ven, habilitado. Entonces está habilitado ahora en estos momentos la opción de poder alterar las entradas. Entonces puedo cambiar las entradas, el estado que estas tienen, si están activadas o no. Entonces ahí ya tenemos todo listo para empezar a simular. Entonces para poder hacer esto de la simulación tenemos que ver primero en qué estado va a estar nuestro circuito al principio, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la condición inicial? ¿Ya? Entonces este circuito se supone que apenas esté conectado, aunque yo no haya oprimido el botón de partida, lo que tiene que pasar es que el vástago del cilindro A tiene que hacer su carrera de salida, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la secuencia parte con A menos, ¿ya? Y después A más. A menos significa que el vástago del cilindro A tiene que hacer su carrera de retorno, ¿ya? Y eso significa que antes de iniciar la secuencia ya tendría que este vástago haber completado su carrera de salida, ¿ya? En el inicio tiene que estar así, ¿ya? Entonces, eso lo podemos comprobar acá. O sea, si yo veo aquí la programación, ustedes van a poder ver que el solenoide 1 está activado. Ya, eso significa que este vástago ya había hecho su carrera de salida. ¿Ya? ¿Ya? Y eso porque al activar acá el solenoide, si ustedes ven la posición de la válvula, la presión entra por el terminal P, sale por el terminal A, ¿ya? Y eso hace que el vástago haga su carrera de salida. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a tener inicialmente. Antes que yo le dé partida al circuito, el vástago del cilindro A ya tiene que tener su carrera completa, ¿cierto? De salida. ¿Ya? Entonces eso va a ocurrir. ¿Ya? Ahora lo que yo tengo que fijarme es que los fines de carrera van a tener una posición inicial antes de que yo oprima la partida. ¿Cuál es la posición inicial que van a tener? Que este vástago va a estar puesto en A1, ya por lo tanto A1 va a estar activado y el otro que va a estar activado va a ser el fin de carrera B0. Entonces, como nosotros hicimos una declaración de variable, ya en esta declaración de variable tenemos que ver cómo lo definimos. ¿Ya? Entonces tenemos que ver qué entrada corresponde el fin de carrera 1 y a qué entrada corresponde el fin de carrera B0. ¿Ya? El fin de carrera B1 corresponde, perdón, el fin de carrera A1 corresponde, acá está, A1 a la entrada X2. ¿Ya? Y el fin de carrera B0 corresponde a la entrada X3. ¿Ya? Entonces, X2 y X3 tienen que ser fin de carrera que deben estar activos antes de que yo oprima el interruptor de partida. Entonces voy acá al programa, ¿ya? Y activo X2 y X3. ¿Ya? Entonces X2 lo tenemos acá al final. ¿Ya? X2 y X3 están acá. ¿verdad? Entonces tengo que activar encender y activar X3. ¿Ya? Los dos se encontraban casi al final del programa. ¿Ya?
Entonces X2 ya está activo, X3 está activo. ¿Ya? Entonces en esa condición inicial ya puedo darle, oprimir este botón de partida, ¿no es cierto? Y al oprimirlo va a iniciar la secuencia. ¿Ya? Entonces oprimo el botón de partida, lo dejamos en modo encendido al X0, ¿ya? Y al quedar encendido X0, ¿qué hace? Alimenta esta bobina que es M0, M0 cierra acá como contacto, y alimenta la bobina M1, M1 como contacto cierra aquí, y hace el enclavamiento con M2, ¿ya? Y M2, al quedar activado, alimenta la solenoide I0, ¿ya? Entonces la solenoide I0, ¿qué es lo que hace? Al activarse, que es esta solenoide que está al lado izquierdo, ¿ya? Si yo activo esta solenoide, ¿qué va a pasar? Que la presión entra por el terminal P, sale por el terminal B. Eso significa que el vástago del cilindro A tiene que hacer su carrera de retorno, ¿ya? Entonces eso es lo que va a pasar, ¿ya? Hace su carrera de retorno. Y eso es la primera parte de la secuencia, ¿ya? Se fijan, la primera parte es a menos. Significa que el vástago del cilindro A hace su carrera de retorno, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo tengo que simular que el fin de carrera 1 se tiene que desactivar y el fin de carrera 0 se tiene que activar, ¿ya? El fin de carrera 1 es en la entrada X2, ¿ya? Entonces la entrada X2 tiene que desactivarse y la entrada X1 que corresponde a 0 tiene que activarse, ¿ya? Desactivo X2 y activo X1. Entonces vamos aquí al programa, ubico la entrada X2 que es esta, ¿ya? Entonces esta tengo que apagar, ¿ya? Y tengo que activar X1, ¿ya? X1 es este de acá, ¿ya? Este X1 lo tengo que activar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo activo X1, lo que hago es que este contacto que está normalmente cerrado, ¿cierto? Va a abrir, ¿ya? Si lo activo es porque tiene que abrir, ya porque el reposo estaba cerrado, ¿cierto? Entonces ahora abre y al abrir desenergiza el enclavamiento de M2. Entonces M2 queda sin energía y se desactiva I0, ¿ya? Y al mismo tiempo se va a activar I1, ¿ya? Ahí está, ¿ven? I1 se activa ahora, ¿ya? Entonces eso hace que el vástago, al activarse la zona de I1, que es de esta válvula, ya el vástago del cilindro A va a tener que volver a hacer su carrera de salida, ya. Vuelve a hacer su carrera de salida, ya, y se desplaza desde el fin de carrera 0 hasta el fin de carrera 1. Entonces, tengo que desactivar ahora el fin de carrera 0 y activar el fin de carrera 1. O sea, desactivo, eh, aquí lo tenemos. Desactivo a 0 y activo a 1. Entonces, tengo que desactivar X1 y activar X2. ¿Ya? Desactivamos X1, que es este, lo desactivo, lo apago, ¿ya? Y activo X2, que es el que está abajo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué se produce aquí en el programa? Ya que se va a activar el solenoide I2. ¿Ya? Cuando yo activo el solenoide I2, lo que estoy haciendo, ya que este solenoide de acá, este, ya lo que estoy haciendo es que el vástago del cilindro B va a hacer su carrera de salida, ya que corresponde justamente a esta parte, ¿ven? B más. ¿Ya? O sea, aquí ya hicimos esta parte de la secuencia que era menos y después a más, ya porque el vástago del cilindro A hizo su retorno, después hizo su salida. ¿Ya? Entonces, ocurrió eso, ¿ya? Y lo que viene después es que el vástago del cilindro B hace su carrera de salida. Y eso es lo que está pasando ahora con el programa. ¿Ya? Se activó la solenoide I2 que hace que el vástago del cilindro B haga su carrera de salida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue que se activó la solenoide I2? Aquí es donde entra en juego el contador. ¿Ya? El contador que ubicamos acá, ya este contador contó las veces que el fin de carrera 1, que corresponde al registro interno de M3, ya las veces que este fin de carrera 1 se activó. ¿Ya? Entonces, como el vástago había hecho su carrera a menos y después a más, al inicio estaba puesto en A1, ya hizo su carrera de retorno, llegó a 0 y después de A0 volvió a hacer su carrera de salida y llegó de nuevo a 1. Entonces, ahí contó que el fin de carrera 1 se activó dos veces. ¿Ya? ¿Ya? Y este de aquí, este contacto M4, simboliza el fin de carrera
donde estaba ubicado el vástago del cilindro B, ya que en este caso el fin de carrera B0, ya que era la parte inicial, ¿cierto? El vástago del cilindro B al principio estaba puesto acá en B0, ¿ya? Entonces eso yo lo puse como condición, ¿ya? La condición para que el contador comience a contar es que el contacto M4 esté cerrado, ¿ya? Y el contacto M4 va a estar cerrado si es que el fin de carga B0 está cerrado, o sea, si es que está activado el fin de carga B0, ¿ya? Entonces, si se cumple esa condición de que el fin de carga B0 está activado, ¿ya? Que estamos hablando de la primera parte de la secuencia, ya ahí es cuando este va a quedar cerrado y va a poder hacer que M3 haga sus cambios de estado, ¿no es cierto? Y permita que el contador cuente esas veces que el fin de carrera A1 se activó, ¿ya? Ahora, si M4 está abierto, eso va a ser imposible porque aunque el fin de carrera A1 haya hecho su cambio de estado, estando abierto este contacto, va a ser imposible que el contador pueda contar algún pulso, ya porque esto va a estar abierto, ¿ya? Entonces, esa es como la lógica que estoy ocupando, ya es porque lo que ocurre en este circuito es que la secuencia, ¿no es cierto?, es a menos a más, ya, pero esa secuencia menos a más se repite dos veces, ya, y en las dos veces que se repite tiene que hacer acciones distintas, ¿cierto? La primera vez que se repite a menos a más, tiene que hacer que el vástago del cilindro B salga, haga su carga de salida. Pero después la secuencia menos a más se vuelve a repetir, ya, y eso lo que tiene que ocurrir es que ahora el vástago del cilindro B tiene que hacer su retorno. Entonces tengo que ocupar dos contadores separados, ya. Este contador me va a contar las veces que el fin de carrera 1 se activa, siempre y cuando el vástago del cilindro B esté ubicado en B0, o sea, en la posición inicial. Ya, ese es como el resumen del tema. Ya, va a ser la cuenta del fin de carga 1 las veces que se activa, pero sujeto a que el fin de carga B0 está activado, ¿ya? Entonces, lo que ocurre acá es que el contador ya contó las dos veces que se activó el fin de carga 1, y por eso que ustedes ven aquí que acá tenía yo seteada la cuenta en 2, ¿ya? Y aquí C0 me dice que ya contó 2, ¿ya? Entonces, cuando cuenta las dos veces, ¿qué ocurre? El contacto que corresponde a C0, que es este, se cierra, ¿ya? Y ese contacto al cerrarse alimenta la solenoid 2, ya que es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Que si yo alimento la solenoid 2, lo que hace es que el vástago del cilindro B empieza a hacer su carga de salida, ¿ya? Ya, después va a venir la parte cuando este contador se resetee, ¿ya? Eso se va a ocurrir cuando M5 se active, ¿ya? Cuando este registro interno M5 queda activado, ahí va a alimentar esta bobina, ¿ya? Y ahí se va a producir el reseteo de este contador, ¿ya? Esto va a ocurrir pronto porque M5 corresponde justamente al fin de carrera B1, ¿ya? Entonces, cuando el vástago del cilindro B llega a B1, automáticamente M5 va a cerrar y va a alimentar el reset de este contador. Entonces ahí se va a resetear el contador, va a quedar una cuenta en cero otra vez, ¿ya? Entonces eso es lo que está pasando ahí con el contador. Ya alimentó la Sonority 2, ya. Entonces ahora tenemos que hacer eh, esta parte, ¿no es cierto? Que si se activa, bueno, si el vástago del cilindro B hace su carga de salida, ¿qué pasa con los fines de carrera? Ya, B0 tiene que desactivarse y B1 tiene que activarse, ¿ya? Entonces B0, ¿a qué entrada corresponde? B0 corresponde a la entrada X3, ¿ya? Entonces X3 tiene que desactivarse, ¿ya? Y B1 corresponde a la entrada X4, o sea, X4 tiene que activarse, ¿ya? Se desactiva X3 y se activa X4, ¿ya? Entonces eso tenemos que hacer aquí, ¿ya? Vamos a desactivar X3, lo desactivo, lo apago y enciendo X4, ¿ya? Ahí estamos alimentando M5, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hace M5? M5 reseteó el contador que teníamos recién, ¿ya? Quedó en cero. Ya, ahora lo que tiene que pasar es que este contador va a empezar a contar, ya, el segundo contador. Ya, entonces el segundo contador va a contar también las veces que el fin de carrera 1 se active, que corresponde al registro interno M3. ¿Ya? Va a contar las veces que se active el fin de carrera 1, pero ¿sujeto a qué? Sujeto a que el contacto M5 esté cerrado, ¿ya? Y el contacto M5 corresponde a, ¿no es cierto?, al fin de carrera B1, ¿ya? O sea, ahora estamos tomando en cuenta de que el vástago del cilindro B ya hizo su carga de salida, llegó a B1, ¿ya? Entonces la condición
para que este contador haga la cuenta del fin de carrera 1 es que este, eh, este fin de carrera B1 tiene que estar activado, ¿cierto? Entonces, así va a poder hacer el conteo. Ya, porque aquí este contacto va a estar cerrado, entonces va a poder dejar pasar el voltaje hacia la entrada. Ya, entonces el fin de carrera 1 se va a contar dos veces y va a pasar lo mismo que la vez anterior, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que pasar ahora en esta parte del circuito es que el vástago del cilindro A tiene que hacer su carga a menos, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, aquí tenemos activar la Sonority 0, ¿ya? Si yo tengo activada la Sonority 0, significa que el vástago está haciendo su carga a menos, ¿ya? Y entonces ya lo está haciendo ya, ¿ya? Entonces yo tengo que ver qué pasa con los fines de carrera en esa situación, ¿ya? En la situación de que este vástago empieza a hacer su carrera de retorno, ¿ya? Entonces aquí tiene que desactivarse a 1 y activarse a 0, ¿ya? Si yo desactivo a 1, estoy desactivando X2, ¿ya? Y tengo que activar a 0 que es X1, ¿ya? Desactivo X2, entrada X2 y activo entrada X1, ¿ya? Entonces vamos a donde está X2, desactivo este, apago, ¿ya? Y activo X1, que es este, encender, ¿ya? Entonces ahí se produce esto, ¿no es cierto? Que se alimenta la Sonority 1, por lo tanto el vástago del cilindro, el cilindro A, ya lo que hace ahora es que hace su carga de salida, ¿cierto? Su carga de salida, y eso significa que a 0 se desactiva y a 1 se activa, ¿ya? Entonces se desactiva X1 y se activa X2, ¿ya? Entonces tengo que desactivar acá X1, lo apago y enciendo X2 acá, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué ocurre? Que el contador ya contó las dos veces que se activó el fin de carrera 1, ¿ya? Entonces ahí me dice que ya contó las dos veces, por lo tanto el contador tiene que haber activado el contacto que ahora sería C1, ya porque es el contador C1. Entonces C1, ¿qué hace? Cuando cierra, alimenta la solenoid 3, ¿ya? Y la solenoid 3 la tenemos aquí, esta, ¿ya? Entonces al activarse la solenoid 3, ¿qué es lo que ocurre con el vástago del cilindro B? Ya tiene que hacer su carrera de retorno, ¿ya? Entonces estamos ya en esta parte, ¿ven? En la última parte de la secuencia, ¿ven? Porque ya hizo la carrera a menos a más el vástago del cilindro A, y posterior a eso tendría que haber pasado que el vástago del cilindro B haga su carrera de retorno, y eso es lo que está pasando ahora, ¿ya? Entonces yo ahora tengo que hacer que el fin de carrera B1 se desactive y se active B0, ¿ya? Entonces B1 corresponde a X4 y B0 corresponde a X3, o sea, tengo que desactivar X4 y activar X3, ¿ya? Desactivamos X4, aquí, apagar, y activamos X3, encender, ¿ya? Entonces aquí lo que pasó ahora es que eh, se activó acá el contacto M4, ya que deshabilitó, o sea, habilitó acá el reset, por lo tanto el contador quedó reseteado, ya el segundo contador quedó reseteado, ¿eh? Y el primero también está reseteado. Entonces quedaron los dos reseteados para poder hacer que el circuito vuelva a iniciar otra vez, ¿ya? O sea, va a poder ser cíclico, ya va a ser su ciclo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ahora está así como al principio, o sea, ahora se está activando el Sonority 0 que hace que el vástago del cilindro haga su carrera de retorno, hace su retorno, ¿ya? Entonces, estamos en la situación en la que el circuito volvió a iniciar su ciclo, ¿ya? Empieza de nuevo todo otra vez, ya desde el principio, ¿ya? Entonces, el programa estaría funcionando bien, ¿ya? Voy a deshabilitar acá la ampolleta y voy a desconectarme del modo online, ¿ya? Y le pongo acá modo stop. Entonces ya estamos fuera de la simulación completamente. Ya comprobamos que la simulación funciona correctamente de acuerdo a lo que vimos de la lógica del circuito. Ya se hace la secuencia completa.
y podemos asegurar de que la secuencia es cíclica. O sea, que todo vuelve a iniciar de nuevo una vez que terminó. ¿Ya? Entonces, este programa estaría listo para poder ser implementado ya en el PLC. Ya, bueno, ese es el video